vinieron y qué bueno que estamos todos aquí. Es importante todas estas semanas, todas esas energías de cada semana de la Torah, como siempre decimos. Y esta semana toca una que a mí me parece, bueno, siempre digo lo mismo de cada parashá, que es importantísima. Y esta es importantísima porque nos explica como muy claramente qué es a lo que venimos y cómo lo tenemos que hacer. Y hasta nos explica y nos dice, aguas, porque puede pasar esto. O sea, nos da todas las indicaciones, nos da todas las direcciones, nos da todas los tips que tenemos que saber. Esta parashá, como estas que hemos estado viendo, es el camino hacia Eretz Israel, el camino hacia la tierra de Israel. Y ese camino hacia la tierra de Israel es también el camino que sigue el alma para llegar al cuerpo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer también? Juntar el cielo y la tierra. Eso es parte de nuestra misión, de nuestro trabajo. Y en esta parashá que se llama Ekev, fíjense que la gematria, o sea, la numerología de la palabra Ekev, es 172. Y 172 podemos dividirlo y tenemos 100 y 72. 100 es 10 por 10, que es 10 veces las 10 sefirot, es un sistema completo. Y 72 son los Ain Bechemot que hemos visto, los 72 nombres de Hashem. Y esos 72 nombres de Hashem nos conectan con Jochma, con la sabiduría. Y eso es muy importante en el contexto que vamos a ver, porque Ekev, la parashá en sí, tiene 111 psukim, si no estoy mal. Creo que sí, tiene 111 psukim. Y 111, vamos a ver que en los Teilim, el Teilim 111, en el Pasuk 10, se me olvidó traerlo, pero bueno, dice que Reshut Jochma, que el camino o el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces vamos a lo largo de esta plática, vamos a platicar un poco de lo que es el temor a Dios, vamos a platicar un poco de lo que es la Jochma, y también, fíjense que Ekev quiere decir talón. También quiere decir como consecuencia y si algo, ¿no? Pero en la parte de talón, que es Ekev, son las mismas letras del nombre de Jacob Avinu. Y Jacob Avinu sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque representa la sefirá de Tiferet. Y Tiferet, por eso le pusimos en el anuncio a esta plática, que era la llave de la armonía. Tiferet es la columna central, es el corazón. Y si nosotros logramos tener un balance entre nuestro deseo de compartir y nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, y lo podemos balancear, ese balance, esa armonía es belleza. Y entonces, si nos conectamos con esa energía, podemos darnos cuenta de la belleza que implica esta vida. Esta vida que aparentemente no es tan armoniosa como quisiéramos,
pero que sí lo es, lo único que tenemos que hacer es revelar esa luz que está ahí. Y Ekev, que es talón, la Torah es maravillosa y nos explica desde el primer momento o desde la primer palabra o de las primeras palabras de la parashá de lo que vamos a hablar. Y Ekev, les digo, es talón. Y el talón, aunque es muy importante, pero es la parte de hasta abajo del cuerpo. Y nosotros hemos hablado de que está comparado o son las mismas letras del nombre Jacob. Y Jacob sabemos que peleó con el ángel y sufrió una transformación. Y se convirtió en Israel. Y nosotros lo que queremos hacer es dejar de ser Ekev, dejar de ser Jacob y convertirnos en Israel. Pasar a ser talón a pasar a ser cabeza. Israel son las mismas palabras, las mismas letras de Rosh Li, de cabeza. ¿Qué queremos? Queremos estar conectados lo más arriba posible. Pero, así como en la misma Torah hay veces que se refieren a Jacob vino como Jacob, hay veces que se refieren a Israel, tenemos nosotros que siempre guardar ese balance entre el cielo y la tierra. No podemos nada más dedicarnos a las cuestiones muy espirituales y muy etéreas y tenemos siempre que tener Ekev, tenemos que tener siempre los pies en la tierra. Y eso es muy importante porque a veces se nos olvida. Y o nada más estamos con los pies en la tierra, o a veces nada más estamos en el aire, en el Shamaim, en el cielo. Tenemos que tener la capacidad de poder mover esas energías de tal manera que podamos balancearlos. Y si lo hacemos así, vamos a poder caminar con los pies, con el Egel, vamos a poder caminar en este camino espiritual, en este camino que es un viaje de la conciencia hacia la tierra de Israel. Y la tierra de Israel es un lugar muy especial. Es un lugar muy especial en el que hay muchas veces que hasta incluso se tiene miedo de llegar. Y podemos verlo en los Meraglim. Los espías que mandó Moshe llegaron y vieron, y todo lo que dijeron era cierto. Que había gigantes, que había... Sí era cierto. Pero vinieron y con lo que dijeron, la gente ya no quiso entrar, tuvo miedo. Y los Meraglim lo que hicieron fue algo que en esta parashá dice que cuando llegues a la tierra de Israel vas a tener que hacer cosas. Y eso es parte de lo que como que no le gusta tampoco a nuestra alma de venir acá, al principio. Porque el venir acá es como cuando estábamos en el desierto 40 años, realmente no teníamos que hacer ningún trabajo. El man caía del cielo, las nubes nos protegían del calor, del sol, la ropa ni siquiera se desgastaba. En muchos casos dicen que incluso la ropa crecía con las personas. Entonces la posibilidad de perder eso y de poder, a lo mejor de perder esa situación de privilegio,
puede no ser tan agradable o no ser tan ilusionadora como pudiera ser. Esa es la situación de los espías. Pero en la misma parashá, Hashem nos dice, no teman, no tengan miedo, yo voy con ustedes. Esta parashá está en el libro de Devarim. Y Devarim sabemos que de los 5 libros de la Torá corresponde a Malhut. Y Malhut es manifestación. Y entonces en esta parashá, incluso cuando Moshe habla y en una parte dice, y yo les digo, Anojí, viene la palabra, Anojí viene con una alef minúscula. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a Anojí, el creador no está hablando de él, sino Moisés está hablando de él. Entonces Moisés es el que nos está diciendo, oigan, y tienen que hacer esto, y nos está advirtiendo, y nos está poniendo en... Entonces esa manifestación es muy importante porque ahí nos empieza a dar tips. Malhut es manifestación. Malhut son los pies en la tierra. Malhut es como el libro de Devarim, que es decir o palabras, y también es cosas. Entonces tenemos que revisar nuestra relación con lo que decimos y con las cosas. Y en esta parashá que nos habla de la idolatría y nos dice que es abominación la idolatría, tenemos que tomar muy en cuenta el valor real de las cosas y saber que las cosas sirven en función del valor que nosotros le damos y no al revés. Idolatría no necesariamente es hincarse o postrarse frente a un ídolo barmenán. También es ceder el control de nuestra vida al dinero, incluso ahora al ocio. ¿Cuánta gente no pasa horas viendo gatitos bailando, tontería y media, y perdiendo el tiempo? Le estamos dando el control de nuestra vida al celular. De repente le damos el control de nuestra vida a nuestro jefe. O le damos el control de nuestra vida a alguien más. Ese alguien más ya se está convirtiendo en un ídolo. Nuestro trabajo principal, el trabajo principal del alma, es venir a servir al Creador. Y en ese servir al Creador es corregir y direccionarnos de tal manera que podamos juntar el cielo y la tierra. Y eso se ve en la palabra amén, en la que juntamos Yud Kei Vav Kei con Aleph Dalet Nun Yud, y eso viene muy a colación, porque también en esta parashá, cuando leemos la segunda parte del Shema, nos damos cuenta que en la mezuzá, la numerología es 65. Y 65 es Aleph Dalet Nun Yud. Y la mezuzá también tiene hacia el frente, en el pergamino, no en la cajita, en el pergamino, tiene un nombre de Dios, que es Shin Dalet Yud.
Y Shin Dalet Yud es un nombre de Dios, y aparte es un nombre de Dios que está enfocado, que está conectado con la abundancia. Y está conectado ¿con qué? Con la protección. Por eso está en la mezuzá. Y la mezuzá nos protege. Y la mezuzá nos cuida. Pero como me dijo una vez un jajam, la mezuzá nos cuida y nos protege de todo, excepto de lo que nosotros metamos en nuestra casa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con estos tips que nos da la parashá? Es importante que, si sabemos cuál es nuestra misión, o si no la sabemos y empezamos a saber cuál es, nuestra misión nos la va diciendo aquí la parashá. Nuestra misión es pasar de Ekev a Rosh, de talón a cabeza. Y ese proceso lo tenemos que ir trabajando. Y algo que es básico es de la forma como empieza, porque les digo que 172 nos conecta con Jochma. Y Ekev, que es Malhut, nos conecta con lo más bajo del árbol. ¿Cuál es nuestro trabajo? Crear ese proceso de retorno de la luz para crear un flujo con el cual podamos nosotros iluminar este mundo de Malhut, que es de suyo obscuro. Lo tenemos que corregir, lo tenemos que iluminar. Obscuro, y es obscuro no porque no exista la luz, sino está la luz, pero hay que revelarla. ¿Y cómo la revelamos? A través de nuestro trabajo espiritual, a través de compartir. Y a mí me parece que una de las cosas que es más importantes para poder empezar a hacer eso es lo que dice uno de los pasuk, dice: y ahora, Israel, ¿qué es lo que tu Dios reclama de ti? Así dice la parasha. Y vemos que el Talmud, en el tratado de Berajot, dice que Hashem solo guarda los tesoros del temor hacia Dios. Y uno puede pensar, oye, pues ¿cómo voy a tener temor a Dios si Dios es el Rahum Bejano, ¿no? Es misericordioso, es todo amor. El temor del que se habla aquí no es ese temor de miedo, de amenaza, sino es ese temor que está conectado con Irat Hashem. Irat, que tiene la raíz de la palabra ver. Si nosotros tenemos la capacidad de ver todas las maravillas que hace el Creador, todas las maravillas que podemos disfrutar, todas las maravillas que podemos ver en el otro, porque es importante las maravillas del Creador, verlas en el otro, sí, en la naturaleza, pero si sabemos que todos tenemos esa chispa divina, porque si no, Parminan, todo el mundo estaría muerto. Si está esa chispa divina en el otro, es una maravilla.
Y tenemos que asombrarnos. Es un temor, como dicen algunos, un temor reverencial. Es un temor de asombro. En inglés hay una palabra que como que lo dice más, que es O, que es A-W-E, que es esa como impresión. Ese decir, oh, ¿es eso? Ese es el temor. Y que tenemos que saber que ese ver también es uno de los 72 nombres de Dios. Está en la tabla de los 72 nombres, es Reish Aleph Hei. Entonces también ver nos conecta con la sefirá de Jochma. Podemos ver que el Zohar muchas veces empieza y dice Tajazei, dice ven y ve. Es una conexión diferente de cómo empieza la segunda parte del Shema, que dice en Shamuat Tishmeu, ¿no? Ven y escucha. La conexión con escuchar es Binah. La conexión de ver es Jochma. Tenemos que utilizar ambas para realmente darnos cuenta de todo, de todas esas maravillas. Hay muchas otras cosas que va hablando la Torá. Esta del temor a Dios es importante, porque a Dios no nada más lo podemos conocer a través de nuestra razón. Debemos de conocerlo a través de ese temor. Y lo hemos visto muchas veces. Hay gente muy educada, muy intelectual, y que realmente en cualquier momento puede transformarse en alguien terrible. Decía Rabbi Yohanan ben Zakkai que algo que nos da o nos puede ayudar a realmente conectarnos con ese temor a Dios es la posibilidad de ver o de tomar en cuenta que el Creador siempre está frente de nosotros. No hay nada que no hagamos que no sepa. No hay algo que por más que nos quisiéramos esconder o no lo vea. Si cuando algún malhechor, sabe que hay cámaras en algún lado, como que se friquea un poco, ¿cuánto más no tendría que hacerlo si supiera que el creador del mundo está ahí? ¿Quién se atrevería a hacer algo? ¿Quién se atrevería a lastimar a alguien? ¿Quién se atrevería a despojar a alguien de algo si está el creador ahí? Ese es Yirat Hashem. Ese es el temor de Dios. Yo creo que de ahí podemos partir, porque muchas veces les digo, la razón, la intelectualidad no nos da esa posibilidad. Es algo más del corazón. Y por eso más adelante también dice la Parashá que tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esa es la parte del Shema. Y fíjense que decíamos hace rato, antes que se me pase, este Teilim 111, que es el mismo número de Psukim que tiene también es 1, 1, 1. También es algo que nos está conectando directamente con el sistema de las 3 columnas. Es decir, en esta parashá tenemos una conexión total con el árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah. Si nosotros estudiamos la Torah, si nosotros entendemos la Torah, si nosotros practicamos la Torah, porque
no es nada más, como les decía, saberla. Es saberla, sentirla y hacerla. Ese sentirlo también habla de decirlo, de hablarlo. Si de nuestros pensamientos se corresponden con nuestra emoción y con lo que hacemos, si hay esa congruencia, estamos conectados con la Torah. Y ese temor reverencial es importante. Hay un cuento de un jajam que está vendiendo un burro y es Rav Safra, está vendiendo un burro y lo está vendiendo en 100 shekels. Entonces cuando lo va a vender, llega una persona y le dice, oye, te compro tu burro, te doy tus 100 shekels. Pero él está rezando y no le puede contestar. Entonces se queda callado y el otro le dice, bueno, está bien, te doy 200. Pero él no le puede contestar. Le dice, bueno, te doy 500. Porque cree que como no le satisface el precio. Y no le contesta, le dice, te doy 700. Y no le contesta. Dice, mira, ya, lo último, te voy a dar 1000 shekels por tu burro. Cuando le dice, te doy 1000 shekels, acaba de rezar Rav Safra. Y dice, aquí ten tus 1000 shekels por tu burro. Dice, oye, no, espérate. Dame 100. Desde que me dijiste 100, yo ya había aceptado. Lo que pasa es que no te podía decir. Eso es temor a Dios. Tenía ganados 1000 shekels. Se los había podido llevar. ¿No? Ya se los estaba dando. Pero esa no es lo correcto. Eso no es lo que haría alguien si está enfrente. Y para conectarnos con toda esta divinidad, para conectarnos nuestra alma con el cuerpo y el cielo con la tierra, nos dice el Creador, haz estas cosas que te digo, estas mitzvot. Y son mitzvot que muchas veces no entendemos. Y que hay veces que no sabemos de qué se trata y hay veces que parecen como raras, hay unas que parecen absurdas, hay unas que hacemos y que estamos sacudiendo unas palmitas y hay unas, ¿y eso? ¿No? Todas las mitzvot que tenemos que hacer son canales de conexión con el Creador. Son formas en las que nos acercamos a Él. Son formas en las que emulamos en este lugar la forma en que se vive ahí arriba. Las mitzvot no son de este mundo. Por eso muchas veces parecen como absurdas. Parecen ilógicas. Porque creemos que son de acá, pero no. Las mitzvot están hechas para reconectarnos. Las mitzvot están hechas para que podamos, como les digo, emular en algo, en la forma en que se vive ahí arriba. Esta parashá también habla de perdón. Habla de cuando Moisés baja con las tablas y se vuelve a ir. El perdón es importante. El perdón es importante tanto del Creador para nosotros y que sepamos que podemos tenerlo, como el perdón que tenemos que tener entre nosotros. Incluso se oye raro,
pero incluso el perdón que tendríamos que darnos a nosotros mismos. Hay veces que cargamos en la vida con rencores hacia nosotros mismos que no nos dejan vivir. El perdón es muy importante en el sentido de que el perdón no es para la otra persona. El perdón es para nosotros. Una vez oí que alguien dijo que el rencor es tomarse uno un vaso de veneno creyendo que el que se va a morir es el otro. El perdón nos libera. El perdón nos deja seguir viviendo. La otra persona tendrá lo que también dice en esta parasha, que tendrá que manejárselas o vérselas. ¿Con quién? Con la ley de causa y efecto. No hay nada que hagamos o que no hagamos que no tenga una repercusión. Eso es. Y el tiempo que pasa entre la causa y el efecto es un tiempo de misericordia. Es un tiempo de misericordia que el Creador nos da para poder tratar de recomponer aquello que hicimos. Tal vez no lo vamos a poder lograr al 100, pero si le podemos bajar un poquito, estamos del otro lado. Siempre hay posibilidad de hacerlo. Y como les decía hace rato que en la Torah que dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que tu Dios reclama de ti? Y que se dice que, y la palabra y ahora, a lo que nos remite es a la Teshuvá. Y la Teshuvá va muy junto con el perdón. Teshuvá no es necesariamente arrepentimiento, como hemos visto. Teshuvá es Teshuv Hei, es el regreso a la Hei. ¿A cuál Hei? A la Hei de arriba el nombre. Teshuvá es la transformación de pasar, a lo mejor, de talón a cabeza. Y Teshuvá es esa corrección que va de dentro hacia afuera, que es totalmente la esencia de lo que somos. Y es tan fuerte que puede ser en cualquier momento. De hecho, se dice, ¿cuál es el mejor día para hacer Teshuvá? El mejor día para hacer Teshuvá es hoy. Este momento. ¿Por qué? Porque dice, hay que hacer Teshuvá un día antes de morir. ¿Cuándo vamos a morir? Parminan que llegue Mashiach antes y nunca, pero nunca sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, el día antes de morir es hoy. O bueno, no de morir, sino de la posibilidad, porque no sabemos. Como no sabemos, tenemos que hacer Teshuvá todos los días. Y en ese hacer Teshuvá va el perdón. Y si no tenemos rencor, y si tenemos Teshuvá, y si estamos conectados con la fuerza de la Mezuzá, que es el nombre de Dios,
Todo esto lo estoy sacando de acá. Y si todo eso lo tenemos basificado o fundamentado en el temor a Dios, estamos listos para entrar a la tierra de Israel. Estamos listos para esperar a Mashiach cuando guste. Eso es muy importante. La congruencia, y fíjense, eso tiene mucho que ver con nuestra misión. No sé si fue aquí con ustedes que platicamos de Yosef Atzadik, de que era esclavo. Lo mismo es, ¿qué quiere ser, talón o cabeza? Es lo mismo que cuando hablamos de con Yosef, de que Yosef lo vendieron sus hermanos, se fue como esclavo, y como esclavo iba feliz, disfrutando de los aromas de las mercancías de los ismaelitas que lo llevaron a Egipto. En Egipto lo vendieron como esclavo. En Egipto le dieron, pues yo me imagino que era un trabajo bajo, cuando apenas entró. A través de su esfuerzo y a través de su conexión, pasó de intendencia al CEO del lugar. Después pasó lo de la esposa de Potifar. Y en ese momento en que él rechaza a la esposa de Potifar, es cuando él se vuelve tzadik. Él no nació tzadik. Eso es parte de la importancia de Yosef. Y la rechaza porque dicen que ya que estaban como que muy puestos, él vio la cara de su padre Jacob. Si vio la cara de su padre Jacob, ¿qué quiere decir? Que vio sus raíces, vio su estructura, vio de dónde venía. Y aunque en ese entonces no estaba todavía la Torah revelada, ya la conocían muchas cosas. Y sabía que eso iba en contra de sus raíces, en contra de ser quien era. Y eso no lo podía traicionar. Y no lo traicionó. En ese momento se hace un tzadik. Y eso nos pasa igual. Si cuando un bebé está en el vientre de su madre, un ángel le pregunta a Hashem, oye, va a ser rico, va a ser pobre, a lo mejor hasta le pregunta, va a ser guapo, o le pregunta muchas cosas, pero nunca le pregunta si va a ser una persona recta, un mensch, como se dice, o un tzadik, o un rasha, un malvado. ¿Por qué? Porque eso es lo único que depende de nosotros. Todo lo demás puede venir del cielo. Pero esto es lo único que depende de nosotros. Y aquí nos está diciendo por dónde tenemos que irnos. Y vemos la historia de Yosef y vemos que enfrente a lo que puede haber sido lo más material y lo más placentero que pudiera haber encontrado, recordó quién era. ¿Qué le pasó a Yosef? Lo meten a la cárcel, y a decir lo entamban, pero estamos estamos grabando. Y se pasa 11 años y luego otros 2. 13 años en la cárcel. Y estaba tan feliz que hasta le dijo al copero y al panadero,
¿no? Cuando pasó y les dijo, ¿y ustedes por qué están tan tristes? La lógica que nos dice, ¿cómo que por qué estamos tan tristes? ¿No? Pues ¿en dónde crees que estás? ¿En el spa? Y les digo, no sé cómo sean las cárceles egipcias, pero no creo que sean exacto, una maravilla. Y Yosef ya era ahí el que dirigía, ya estaba ahí y estaba siempre contento. La alegría es parte fundamental del cumplimiento de cualquier mitzvah, del cumplimiento de cualquier trabajo espiritual que hagamos. La alegría es un componente sine qua non, dirían algunos, sin el cual no se puede dar. Siempre hay que estar alegres, siempre hay que estar felices. Y entonces, para no hacerlo largo, Yosef sale y cuando ve y luego ve a sus hijos, los ve y cualquiera que hubiera dicho, este es mi momento. Ellos me vendieron, ellos me... ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Yosef les dice, no se preocupen, no pasa nada. Ustedes no me vendieron como esclavo. El Creador me mandó aquí. Creo que es la misma idea de ¿quieres ser talón o cabeza? ¿Quieres estar en la parte más baja o quieres estar en la parte más elevada? ¿Quiénes somos en la vida? ¿Somos esclavos de todo lo que hacemos? ¿Somos esclavos en el Egipto de la estrechez mental, de la estrechez de corazón, de la estrechez de lo que hacemos y decimos? ¿O somos enviados de Hashem para que en el lugar oscuro, como era Mitzrayim, convertirlo en un lugar de abundancia, de riqueza, de fuente de alimento para todo el mundo? Yosef era el hombre más rico del mundo. Ahora, sin embargo, no era nada de él. Era el granero de Egipto. Él era... ¿Le faltaba algo? No. Igual nosotros. Yosef nunca dijo, ¿saben qué? Yo les voy a dar porque pues yo soy aquí el CEO y aquí se hace lo que yo digo y ustedes, a ver, y les voy a dar un contrato tal y a ver si firmamos. No. Yosef sabía que eso no era de él. Como también sabía que la interpretación de los sueños, ese don que tenía, tampoco era de él. También esta parasha nos dice eso. No piensen que todo eso que tienen es de ustedes o que lo consiguieron porque son muy listos. No. Todo eso que tenemos es porque el Creador, en su infinita misericordia, nos lo proporciona para que vivamos aquí, para que estemos bien. Hay una parte, fíjense, del rezo que dice, que decimos todos los días en la mañana, y que es Poteajet Yadeja. Poteajet Yadeja, que dice, abre tus manos. Esa, abre tus manos. Y ahí siempre hay una meditación que hacemos y que la hace, y de veras quisiera dedicar esta clase en Refuah Shelema de nuestro gran amigo, para que tenga Refuah Shelema
Abraham Yosef Ben Koifman Alevi, que regrese pronto porque lo extrañamos. Y él siempre dice en esa parte que decimos poteaje diadeja, una meditación que es porque tenemos que saber que todo, pero absolutamente todo, lo que somos y tenemos, proviene del Creador. Las cosas materiales se van. Todo pasa, pero si el Creador nos lo da, si nosotros sabemos que nada es nuestro, si nosotros sabemos que todo viene por la infinita misericordia del Creador, y hacemos las cosas que Él nos dice, y nos las dice no como ahora tienes que hacer esto porque si no, no, nos lo dice de una forma en que nosotros sepamos que esa es la forma en cómo funciona el sistema. Porque nos dice, mira, si haces esto, va a pasar esto. Pero si no, no. Es decir, como le decimos luego a los niños chiquitos, mira, aquí está el aparatito de los dulces. Si tú le das vuelta para acá, te van a salir muchos dulces. Pero si le haces para acá, no te va a salir nada. Y no nos lo dice como castigo, sino nos dice como consecuencia, como ekev, como esto es una consecuencia de. También me acuerdo que en el kinder donde iba mi hija decían, todo tiene consecuencia, nada tiene un castigo. Y me acuerdo que también decían, no corran, no empujen y no muerdan. Quién sabe qué clase de escuela la metí, pero bueno, así decían. Pero ese de que todo tiene una consecuencia es esto, no es un castigo, es una consecuencia. Si yo meto los dedos a la clavija me va a dar un toquezón, y no es que Dios me haya castigado o que me haya castigado la Comisión Federal de Electricidad, simplemente eso es lo que tenemos que hacer. Está la parte, déjenme buscar la parte en la que lo dice muy claro acá. Sí, dice aquí, בחיים שמוע תשמעו אל שפתי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאחווה את אדוני אלוהיכם לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ¿Qué quiere decir? Si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar a Hashem su Elohim y servirlo con todo su corazón y con toda su alma, yo daré las lluvias a tiempo, etc. Y viene todas las bendiciones. ¿Cómo servimos al Creador? Una forma como servimos es compartiendo. Otra forma muy principal es cómo nos comunicamos con Él. Y cómo nos comunicamos con Él es a través de la tefilá o a través de la meditación o a través de la oración del corazón, como le llaman. Pero es muy importante que exista esa comunicación. Es muy importante, y como dice aquí, y que todo sea con todo nuestro corazón. Hay un jajam nos decía el otro día, tefilá velo kavaná guf velo neshama.
Es decir, una tefila, un rezo, una oración, una meditación que no tiene cabana, que no le damos la intención, que no le damos la fuerza, la pasión, el entusiasmo, la alegría. Porque también hay quien está rezando o meditando, ¿verdad? Como, o enojado, o con prisa, o si no le damos esa intención, es como si tuviéramos un cuerpo sin alma. Lo importante no es, muchas veces, si no hay no tenemos acceso a un libro de rezo, pero que nosotros podamos comunicarnos con el Creador. Hay hasta la figura del Itpodedut que practican los Hasidim, que es en la antigüedad, bueno, no sé, y ahora también en muchas ocasiones, salirse a un bosque o salirse a un lugar en donde nadie nos va a molestar y platicar con el Creador. Platicar, agradecer, apreciar y pedir. Es importante pedir también. Que luego conozco gente que incluso luego hasta le da pena pedir. Hasta hay un cuento, no me acuerdo bien, pero es de un hasid también que va a ir su rebe al pueblo y llegan algunos talmidim del rebe y le dicen, no, ¿sabes qué? Para que el rebe venga a tu casa, pues tienes que tener 1,000,000 de rublos. ¿Es 1,000,000 de rublos? ¿De dónde voy a sacar 1,000,000 de rublos? Si era muy pobre. Dice, pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que conseguir 1,000,000 de rublos. Si no, el rebe no va a venir a tu casa. Y decía, no, ¿cómo es posible? Y va a venir en Shabbat. Y qué cabot, qué honor que venga a mi casa en Shabbat. Y está preocupadísimo. Y se acercan los días, Y ya faltaban 2 días, un día. Y llegan otra vez los talmidim y le dicen, ¿sabes qué? Dice el rebe que si no tienes el 1,000,000 de rublos, no nada más no va a venir a tu casa, sino que no estás ni siquiera invitado. No, faltaba más tiempo, ya me acordé. Pero sí, ¿por qué? Porque la parte que sigue, él sale de viaje y está pidiéndole a Hashem, oye, Dios mío, consígueme 1,000,000 de rublos. Ni siquiera son para mí, es para que pueda ir el rebe a la casa y pasar Shabbat y tengamos todos Sale de viaje, va a ver cómo consigue. Y en lo que está de viaje, parece ser que el ejército ruso pasa por ahí. Y se acostumbraba en aquel entonces que si pasaba el ejército, toda la gente les tenía que dar como hospedaje a los soldados en sus casas. Entonces así pasa. Y llegan unos soldados a la casa de él, pero pues no estaba. Entonces estaba la señora que le ayudaba y pues bueno. Se quedan ahí los soldados y luego ya se van y se queda un como baúlcito, una cajita. Después regresa el Hasid a su casa y le dice a la señora, mire, pues dejaron esto, estuvieron aquí y ya se fueron hace como una semana, pues ya quién sabe dónde andarán, ¿qué será? No le he querido abrir. Y abre el baúl. ¿Y qué creen? 1,000,000 de rublos. Y dice, oh, maravilla. Entonces va con el rebe y le dice, rebe, ¿qué tal? Aquí está el 1,000,000 de rublos. Ahora sí puede ir a mi casa. Y le dice el rebe, ¿sabes qué? Ese 1,000,000 de rublos yo no los necesito, quédatelos, tú son para ti. Dice, ¿cómo para mí?
Dice, sí, el año pasado yo vi que en Rosh Hashanah estabas pidiendo que pues necesitabas Parnasá, pero no volviste a pedir. Dice, ¿cómo vas a ver, Hashem, que sigues queriendo eso? Entonces hay veces que nos da pena como pedir. Tenemos que pedir. Tenemos que saber pedir también, que es otra cosa. Pero eso es muy importante también. Y en esa conexión que tengamos y que logremos con el Creador, es a través de ¿qué? De nuestro acercamiento. ¿Con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Decía el Rebbe Nachman de Breslov que nada más caro, nada más querido para el Creador que un corazón roto. Nada más que, y lo aclara muy bien el Rebbe Nachman de Breslov, hay que tener mucho cuidado de no pasar de un corazón roto a estar completamente triste y deprimido siempre. Es fácil, es una línea muy, muy delgada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí podemos tener la kavaná y podemos tener la kavaná de pedir ¿por quién? Por los demás. Pedir por la paz del mundo, pedir por el hambre, por las guerras, y pedir por nosotros también. Tenemos que aprender a hacernos responsables de la vida que tenemos, para que entonces efectivamente no seamos esclavos, sino seamos enviados, para que no seamos talón, sino cabeza. Y que talón tampoco es malo porque es lo que sostiene el cuerpo, ¿eh? Nadie se ha lastimado un talón, ¿no? Pero queremos ambas. Queremos tener los pies en la tierra y la cabeza en el Shammai. Queremos tener esa posibilidad de juntar como en el Amén. Decía que es Yud Kei Vav Kei y Aleph Dalet Yud, y los juntamos para decir Amén. Porque Amén ya hemos visto que no quiere decir así sea. Eso es, así sea, es Ken Yehi, ¿no? Que sea tu voluntad, es Ken Yehi Ratzon. Pero Amén no es así sea. Amén es la unión del cielo y la tierra. Eso es lo que queremos hacer en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos en los que nos vemos involucrados. Ahí donde estemos, ahí tenemos que estar. Eso es, tiene muchísimas más cosas la parashá, pero si nos podemos quedar con eso, con estas cositas, y ponerlas en práctica, maljuteando como el pie, y el pie ¿qué es lo que hace? Avanza. Entonces, si nosotros podemos quedarnos con eso y empezar a avanzar, todos los viajes, lejos o cerca que vayamos, comienzan por el primer paso, y es con los pies. Entonces, que podamos comenzar este viaje de la conciencia, que podamos comenzar este viaje hacia, de regreso a la tierra de leche y miel, y que tengamos mucha verajá. Y ahorita que dije verajá, es muy importante, es que tiene muchas cosas esta parasha. La verajá es importantísima
para extraer la esencia de las cosas. Cuando hablamos de la comida y de que no tenemos que comer, la verajá, sacamos esa parte de luz y la elevamos. Eso es lo que tenemos que hacer, y así con todo. ¿Preguntas? Yo quisiera hacer un comentario. Venga. Con respecto a lo que decías del temor, también es la perspectiva, que es tener temor a Dios, pero temor a Dios desde el punto de vista de que si Dios es tan bueno, te permite despertar, te da techo, te da cama, te cubre todas tus necesidades, ¿cómo le vas a fallar a Él, que te está dando todo? ¿Cómo vas a actuar de una manera de falta de agradecimiento? Tener Claro. temor a ser malagradecido con Dios. Es otra perspectiva de tener también temor a Dios. Claro, y es muy buena, es importante, porque es un temor a, digamos, a no ser agradecido, a no valorar lo que uno tiene. Yo me acuerdo, la abuelita de un amigo mío siempre decía, y no es bien nacido quien no es agradecido. Y es importante el agradecimiento y el valorar, porque aparte, cuando no agradecemos y no sabemos valorar lo que tenemos, regularmente se va. Y después, como decían en un anuncio hace muchos años, después ya nada es igual. Entonces sí, es muy importante. Y siempre tenemos que saber que a lo mejor hoy fallamos, pero que siempre el Creador nos da una segunda oportunidad. Siempre, incluso hasta en el último momento, como los hijos de Koraj. Los hijos de Koraj que en el último momento hicieron Teshuvah. ¿Y qué dice la parashá? Dice, Ubenei Koraj lo metu. No murieron. Entonces, eso es muy importante, y recordarlo siempre y en todo. ¿Alguna otra pregunta? Otro comentario. ¿Sí? Perdón. David Amelech era un hombre muy alegre. Oh. Era un hombre muy feliz. Ahora que dice la Torah, que él cuando llevó el arca para Mishkan, iba danzando en aquel episodio que reclamó Mijal. Ajá. Pero él era muy alegre, él vivía siempre con alegría, delante de Dios. Y aunque él llegó a cometer errores graves, en la Teshuvah, él se veía que él amaba a Dios. Claro. Una verdadera relación tiene a veces sus lados claros y oscuros. A veces estás molesto, pero a veces también estás muy contento y estás muy emotivo con la persona. Claro. David Amelech tenía esto. Akadosh Baruj Hu nos da el secreto de una relación con Dios, con Él mismo. Como en la Perashá Kitabo dice, todas estas cosas te sobrevendrán porque no serviste a Dios con alegría. Si lo vemos hacia el otro lado, entonces si tú sirves a Dios con alegría, te va a venir todo lo bueno de parte de Akadosh Baruj Hu. Toda la bendición y todo lo que viene de Él. Bien, a lo mejor vas a hacer una tefila, a lo mejor la vas a hacer cortita, pero la vas a hacer con alegría. Exacto. Un modeani con alegría que te levantas, como dicen los jamín, como león. Como león. Modeani. Esa diferencia que dices, modeani. O que ni Que dices. estás cumpliendo, la tienes que decir. Exacto. O a lo mejor, antes de decir Modeani, mucha gente dice, híjole, y hoy tengo que pagar. ¿No? Entonces, sí, todo es, y es parte de esa actitud. Y por eso, cuando David Amelech, en este salmo, que en el 111, el que dice que el principio de la sabiduría es el Irat Hashem, es el temor a Dios, ahí va incluida la alegría. Porque si tienes alegría, o si tienes temor a Dios, tienes alegría, y si tienes temor a Dios, tienes emuná. Y si tienes emuná, sabes que todo está bien. No hay forma
de que teniendo emuná no sepas que algo no está bien o que algo no viene del Creador. Si tienes la emuná y estás conectado y como decíamos hace rato, y todo, pero absolutamente todo viene del Creador, nada de lo que nos pasa puede estar mal. Lo único que tenemos que saber es para qué me viene eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo más importante es mi actitud ante eso. Y es que para amar o para temer debes conocerlo, ¿no? Claro. Estar consciente de todo, del día a día. Eso es algo muy importante. ¿Cómo puedes conocer a Él? Porque temor a Dios es conocer a Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Estudiando. ¿Cómo puedes? Viéndolo en la naturaleza. ¿Cómo puedes? Tienes que estar totalmente pegado a la Torah para saber cómo es. Es como cuando alguien tiene una novia, un novio, y le quieres regalar, ¿qué le voy a regalar? Pues si sé que le gusta esto, porque sé que, porque ha dicho, porque has estado poniendo atención, ¿no? Y sabes qué es exactamente lo que le puede gustar y qué no. Igual con Hashem. Hago cosas que le agradan, ¿por qué? Porque lo conozco. Y como Él me conoce a mí, me da lo que yo necesito. Y entonces se vuelve ese flujo de bendición que queremos tener todos. Que ahorita me acordé, escuché apenas que sería experimentar a Hashem, ¿no? No creer en, sino vivirlo. Y eso te lleva a una experiencia, a una conciencia. Completamente diferente. No es lo mismo la teoría de algo que vivirlo. No es lo mismo si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Este falafel es buenísimo. Tiene un sabor exquisito que está en los... Lo mejor es... Lo pruebas y es otra cosa. Cuando muchas veces experimentamos la alegría, la fuerza, la presencia del Creador, ya es muy difícil que alguien nos trate y venga a convencernos de que no hay, de que no está. Pues, mira, no te podría decir cómo es, pero sí te puedo decir que lo siento. ¿Y que lo siento dónde? Aquí. Y que lo siento en lo que hago. Y que lo siento en mi casa. Y que lo siento en... Esa experiencia es otra. Pero esa experiencia solo la adquieres a través del temor. O sea, de maravillarte y decir, wow. Porque si no, pues dices, bueno, sí, mira, el cielo, pues sí son nitrógeno. Y el nitrógeno, o sea, si no te das cuenta de que atrás de toda esa grandiosidad hay algo. Es como el otro día estaba yo platicando con unas personas altos científicas y estamos diciendo que ahora los nuevos místicos de estos tiempos ya son los físicos y los biólogos, porque ya se están empezando a dar cuenta que las células y que tienen conciencia. Y esa conciencia es el espíritu del Creador, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El aliento divino, ¿no? Tienen esa lo cae mi mala, ¿no? La chispa divina. Todo lo tiene, todo lo compartimos. Entonces, tenemos que aprender que nuestras células les podemos decir qué tienen que hacer. Como lo podemos hacer con muchas cosas, como lo tratamos de hacer los Rosh Hodesh. ¿Qué hacemos? No estar bajo el influjo del planeta o la fuerza que tiene, sino nosotros sembrar la semilla del control sobre él.
No somos títeres de las energías cósmicas. Nosotros podemos controlarlas. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la Torah, a través de Hashem Yitbaraj. Ese conocimiento a Él nos da el amor a Él antes que el temor, creo yo, mi experiencia personal con Él. El amor a Él, no por lo que me dé, sino por lo que es esa experiencia del día a día. Bueno, Y el temor me viene al ya no tenerlo, al ya no tener esa experiencia con Él. Ese temor de sentirme en la oscuridad, en el abismo, en el vacío, al ya no haber esa relación. Pero parte del amor. claro. El amor incondicional. Claro, de hecho, ese temor a Dios es amor. Pero para amar a algo, digo, en nuestra limitada razón, para amar a algo tienes que decir, wow. ¿No? Es amor. Todo nace del amor. Todo. Del amor, de la unidad, de Ahavá, que es la misma numerología de Ejad. El amor es unidad. Y esa unidad es la que nos sorprende. Y entonces amamos. Y nos hace respetar. Claro. Mira, incluso el amor es por encima del respeto. El respeto yo creo que es un escalón más abajo. Que con que lleguemos ahí nos tenemos que dar de brincos de alegría, pero amar es completitud, es totalidad, es unidad. Pero, Bezrat Hashem, que algún día podamos lograrlo, que tengamos el mérito de conectarnos, el mérito de estar siempre cerca de Hashem, ¿a través de qué? De sus mitzvot, que son esos canales que nos ayudan a acercarnos, que tengamos el mérito, que haya toda la bendición, toda la alegría, la paz, la felicidad para todos en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien.